La violencia en México se ha desbordado a niveles que rayan en la locura. El miedo se respira en cada calle, en cada esquina, en cada espacio público. Aún sin embargo, lo verdaderamente aterrador no es solo el crimen o la muerte que nos rodea. Lo peor es que pareciera que estos niveles de violencia ya es nuestra forma de vida. Lo volvimos normal, lo volvimos cotidiano y lo volvimos perfectamente aceptable. Quienes crecimos en este país sabemos muy bien que no siempre fue así. Fue hasta pasados los 2000 que todo se fracturó y se volvió un infierno. El México de hoy en nada se parece a los ayeres de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud. Tiempos aquellos cuando se podía caminar en paz, cuando se podía disfrutar de paseos por el campo, por las plazas, por los parques, y las únicas detonaciones que rompían la tranquilidad de la comunidad venían de los fuegos artificiales de las fiestas cívicas o patronales. Y eran estos los que invitaban a reunirse para disfrutar de las fiestas comunitarias. Hoy esos mismos sonidos explosivos causan pánico en la mayoría de las personas, propias y extrañas. Nos arrebataron la tranquilidad, la seguridad y lo más valioso de una sociedad, la solidaridad. Pero más doloroso aún es ver cómo la sociedad se encoge de hombros y sigue adelante como si la sangre en las banquetas fuera parte del decorado cotidiano, como si los cadáveres y los desaparecidos solo fueran números estadísticos que a nadie interesa. Todos sabemos de dónde viene todo esto. La semilla se sembró directamente por la mano de la corrupción, tanto de políticos como de gobernantes en turno, y potenciada por la injerencia extranjera que solo ven por sus propios intereses, por el saqueo, por la expoliación de recursos y control integral de nuestro país. Y esto es inaceptable, pero hay que decir las cosas como son. Es inaceptable que hayamos normalizado esa corrupción y que les hayamos permitido a nuestros políticos institucionalizarla. Y nos dormimos en nuestra propia apatía. Nos envolvimos en una indolencia colectiva, pretextada y justificada. Y solo nos consolamos con frases trilladas como «hay que ver para adelante, ya Dios dirá, de la justicia divina nadie se salva». Pero todo se pone peor. Mientras tanto, gobierno va y gobierno viene. Y nada parece mejorar. Con todo el avance que tenemos hoy en materia educativa, con el acceso a la información y el poder de las nuevas tecnologías, es increíble que sigamos pensando que la política no es asunto nuestro. Pero eso sí, cuando vienen las elecciones, ahí estamos echando porras por simpatía o por conveniencia, a los que vienen a pedir el voto con sonrisas hipócritas y promesas vacías. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando esta situación? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aplaudiendo a esos candidatos que claramente solo vienen por el oro y el moro? O lo que es lo mismo, por los lujos y los privilegios. Pero sobre todo, el acceso al dinero de la hacienda pública. Y eso sin contar los generosos sobornos de parte de empresarios, delincuentes y bandidos, más las extorsiones, triangulaciones, desvíos y lo que por ahí se cocine. Porque eso sí, hay que reconocerles que no tienen llenadera. Ejemplos sobran. Todos tenemos conocimiento de personajes que hoy están en prisión y de otros que la libraron, pero también de muchos otros que supieron cuidarse bien las espaldas y viven en total libertad, disfrutando de todo lo que se apropiaron. Malditas ratas. El presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, hizo lo que pudo para erradicar la corrupción, aunque a muchos les parezca que no. Y la presidenta actual, la doctora Claudia Sheinbaum, está también haciendo lo propio desde el Ejecutivo. Pero no basta. Claro que no basta. Ya no importan más las promesas de campaña, ya no importan más las buenas intenciones. La realidad no se puede cambiar solo con saliva, se cambia con acciones, con hechos concretos, con planes bien desarrollados y mucha honestidad por parte de los responsables. Pero mientras los servidores públicos encargados de brindar seguridad a los mexicanos sigan viendo la función desde sus camionetas blindadas, sin siquiera despeinarse ni ensuciarse los zapatos, el ciudadano de a pie seguirá sufriendo, seguirá poniendo los muertos y seguirá poniendo los votos. Esto se tiene que solucionar ya. No podemos heredarle este infierno a las siguientes generaciones por pura cobardía, por no querer llamar a las cosas por su nombre. Bien, pero ya basta de diagnósticos, de recordatorios dolorosos. Esos sobran. Vayamos a la raíz, vayamos a la solución. La solución pasa obligatoriamente por un cambio radical en la ley penal. Tenemos que arrancar el problema de tajo, el delito de corrupción, el desvío de recursos públicos e incluso el simple hecho de tolerar a quienes practican la extorsión y el soborno como si fuera un trámite burocrático, deben ser castigados con la máxima dureza y severidad. No solo basta una política de cero tolerancia,
Necesitamos la aplicación de la justicia de manera ejemplar e inmediata. A mí, como a muchos de ustedes, me comen las ansias por pedir la pena de muerte. Y estoy seguro de que eso acabaría con el problema de manera definitiva. Porque, seamos realistas, ¿cuántas víctimas, cuántos muertos nos cuestan los actos de corrupción diariamente en México? Cuando el dinero para construir hospitales se lo llevan a las campañas políticas o a la cuenta de banco de los servidores públicos, ¿cuántas víctimas nos cuesta eso? Cuando un jefe policíaco o un presidente municipal se deja corromper por los delincuentes, o ellos mismos lideran a la delincuencia organizada. ¿Cuántas víctimas nos cuesta eso? Cuando un gobernador, o un procurador, o un secretario de seguridad se convierten en socios de los criminales. ¿Cuántas víctimas nos cuesta eso? Todos ellos deberían pagar con sus vidas por sus actos criminales. Pero seamos realistas, seamos jodidamente realistas. En un país donde los políticos tienen como prioridad cuidar de sus propios rabos de paja antes que al ciudadano, jamás aprobarían una ley que contemple la pena de muerte. Por lo tanto, la alternativa tiene que ser respetuosa de los derechos humanos, pero inquebrantable. Cadena perpetua. Sí, cárcel de por vida, sin derecho a fianza, sin derecho a volver a pisar la calle jamás. Trabajos forzados y, habiéndole robado al pueblo, que también pierdan todos sus bienes. Sí, todo, todo, todo. Y no solo sus derechos políticos y garantías individuales, como actualmente pasa y que de hecho no solo suena ridículo, suena a broma, suena a burla. Pero vamos más allá. Los familiares que se hayan beneficiado de estos malos oficios deben sufrir las mismas consecuencias, perdiendo todos sus bienes y propiedades, no solo los adquiridos por los delitos de corrupción. A la derecha se le da muy fácil acusar de dictadura, de autoritarismo, de persecución política, pues hay que darles gusto, que sientan que tan dura es la dictadura y que tan largo es el brazo de la ley. Esta es la propuesta que dejo sobre la mesa, dirigida a los ciudadanos y a la Presidencia de México. Si la aceptan o no, si deciden actuar o seguir administrando el caos, es su decisión. Pero lo que está claro es que no hacer nada ya no es una opción. El tiempo se nos acabó. Gracias por escuchar. Comparte este video si estás harto de la impunidad y la corrupción de los que deberían protegernos. Y deja tu opinión abajo. Nos vemos en la próxima.